Buenas noches y bienvenidos, amados hermanos. Hoy nos corresponde en nuestro curso Hermenéutica el método continuar analizando las características de este método que ya hemos declarado que es el método inductivo y para el cual hemos estado considerando algunos puntos interesantes, importantes, introductorios para que posteriormente podamos entrar al tema de las reglas y ver la aplicación de estas reglas ya directamente en los textos. Decíamos que este método involucra que las personas se vean en la obligación de recopilar todos los datos, toda la información relacionada con un tema, recopilarla de una manera inteligente, recopilarla tratando de no dejar ningún detalle relevante fuera, para que luego de haber recopilado toda esta información, después de que la haya razonado, pueda a través de ese poder de razón que nos ha dado Dios, que es Él quien nos lo ha concedido, pueda alcanzar conclusiones que estén garantizadas por dicha o por esa evidencia. Pero decíamos que al final esta regla de recopilar todo, de tomar en cuenta todos los datos, aunque es tan necesaria, aunque es tan importante, muchas veces se pasa por alto. Y aquí continuamos nuestra lección. En el punto que dice, prestar atención a esta regla siempre es algo difícil. ¿Por qué? Porque los hombres somos prontos, solícitos a deducir sin haber inducido adecuadamente. Es decir, muchas veces nosotros empezamos a hacer juicios, empezamos o llegamos a conclusiones sin haber considerado todas las circunstancias, toda la información, todos los datos que podrían haber sido relevantes para que nuestra conclusión realmente fuese verdadera. Algunas veces, incluso en lugar de decir que hemos tomado toda la información, hemos tomado solo una pequeña parte, un fragmento, y resulta que lo que hemos tomado de pronto es una excepción a la regla, y esto es definitivamente muy, pero muy problemático. Un hombre es enemigo de la religión cristiana, por darles un ejemplo, y por consiguiente, alguien que se esfuerza en demostrar que esta no tiene valor para la humanidad, presentando un número de casos de las cosas que no se hicieron bien en el pasado, de las cosas que no se hicieron correctamente en la historia, donde, o por lo menos, no se actuó correctamente de parte de ciertas personas que decían profesar la religión cristiana o representarla, utilizan ese argumento para decir que la religión cristiana es una religión enemiga de la verdad, enemiga de la ciencia, enemiga de la humanidad, una religión genocida. ¿Por qué lo hacen? Porque están tomando a una secta, porque están tomando una iglesia apóstata y la consideran la representante del cristianismo, pues porque así lo ha dicho ella y porque a ellos les conviene tomarles la palabra y luego decir este es el cristianismo y retratarlo. Pero otra vez, ¿qué están haciendo estos escépticos? ¿Qué están haciendo estos ateos? Sea que hagan inconscientemente o sea que lo hagan deliberadamente a propósito, que solamente están tomando una religión, una iglesia, entre comillas, que en realidad es una iglesia apóstata, que en realidad fue aquella primera gran desviación de la verdad, que hoy se ha convertido en una iglesia aparte, que nada tiene que ver con la iglesia del Señor, y lo que ella ha hecho en la historia se le atribuye al cristianismo, cuando esa iglesia ni tiene autoridad para ser iglesia, ni tiene autoridad para representar al cristianismo, ni sus actos están bien independientemente de cómo se llamen. Bien, se amplía el argumento citando también un gran número de personas que no pertenecen a la iglesia, que según estos mismos escépticos o ateos no han estudiado la Biblia, no creen en la Biblia o no tienen relación con ella y que aparentemente o para ellos evidentemente estas personas son mejores personas que aquellos que dicen ser cristianos. Ahora bien, este examen que hacen este tipo de personas es un examen muy imperfecto. ¿Por qué? Porque otra vez, como hemos hablado del método inductivo,
para poder garantizar que tú deduzcas la conclusión correcta, primero debes asegurarte de tener toda la información correcta, toda la información relacionada con el caso para que tus conclusiones tengan el peso de la evidencia como soporte, como fundamento. Porque en el caso que mencionan, por ejemplo, me voy a ir a la segunda parte, ya respondí la primera, están tomando como representante del cristianismo a un grupo religioso que no está autorizado por Dios para eso, que realmente no nos representa en lo mínimo. Entonces paso al segundo argumento. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esas personas que están fuera de la iglesia, que no tienen, dice, nada que ver con Dios, nada que ver con la Biblia y son mejores personas que aquellos que están estudiando constantemente, que ustedes mismos que son ministros de la palabra? Bueno, ellos no están tomando en cuenta, decíamos, toda la información del caso y nosotros les vamos a ayudar esta noche un poquito a que entiendan lo peligroso de su metodología. Primero, si nosotros vamos a hablar de estas personas que moralmente en la comunidad parecen actuar de una manera más acorde a lo que los cristianos profesamos seguir, que nos dan ejemplo en ese sentido, que nos superan en esas virtudes, ¿qué deberíamos saber de ellos? Primero, deberíamos saber cómo era su vida antes de la conversión, porque de esa manera podríamos comparar a las personas. Me estoy refiriendo en este caso a los cristianos, ¿no? En el primer punto que tenemos allí en pantalla. Tendría yo que tomar a los cristianos, analizar cómo era su vida antes de la conversión, para compararlos con aquellos que están fuera, no están convertidos, pero están llevando un alto estándar moral. Así que, si me van a comparar a estas personas con los cristianos, mi primera pregunta sería, ¿con cuáles los estás comparando? Porque antes de compararlos con su vida cristiana, lo primero que tendríamos que hacer es compararlos en sus mismas circunstancias. Así que vamos a ver cómo eran estas personas antes de convertirse. Bien, ahora, ¿cómo hubiera sido la vida de estos que están señalando como cristianos que no han mejorado, que no han cambiado su vida? Habría que analizar, al conocer su pasado, cómo hubiera sido su vida si todos estos años, los que han estado en la iglesia, 10 años, 15, 20, cómo hubiera sido su vida si ellos no hubieran conocido la religión cristiana. Tres, por otro lado, deberíamos saber si los hombres fuera de la iglesia que han sido presentados, ahora sí voy a los de afuera, como ejemplo, si estos realmente representan a los que nunca han profesado el cristianismo. Me explico. Me estás diciendo que hay un ejemplo, una familia aquí afuera en la comunidad, que esa familia, dice el escéptico, se comporta, da un ejemplo muy superior al de la familia enfrente, que por ejemplo dicen ser cristianos. Bien, entonces preguntamos, ¿realmente esta familia, estas 3 personas, 4 personas, 5 personas, representan a los que nunca han profesado el cristianismo? ¿Puede estar seguro el que los está utilizando como ejemplo para, como dicen los españoles, atizarnos a nosotros? Es decir, para tirarnos tierra, para hacernos ver mal. Esa persona ha tomado a esta familia como ejemplo. Se ha puesto a considerar toda la historia de cada uno de los miembros de esa familia y de las personas que criaron a ellos, o sea, la familia anterior de la cual ellos surgieron, tanto en el caso del papá como en el caso de la mamá, tomaron en cuenta todo ese entorno y todo ese ambiente para decir de esa manera tan categórica que estas personas nunca profesaron el cristianismo. Esta persona que los usa como ejemplo no se ha puesto a considerar que probablemente en su niñez estas personas tuvieron una formación cristiana. Hablo de papá y mamá. Y que debido a eso hoy día son personas que aunque no asisten a una iglesia porque pueden tener problemas, pudieron tener problemas con un predicador, porque pudieron unirse en un matrimonio que no era aprobado por Dios, al final son personas que están afuera, pero de las cuales no podemos afirmar, a menos que conozcamos toda su vida en detalle desde su niñez, que nunca han profesado el cristianismo. Hermano Josué.
José, ¿levantaste la mano o fue accidental? Porque no te escuchamos. Así que como mencionábamos, si estas personas no están informadas, no tienen todos los datos referentes a la crianza de estas personas y de los padres de estas personas, porque miren, no es solamente si estas personas en su adolescencia o en su niñez tuvieron algún tipo de formación cristiana, sino que sus padres pudieron tenerla, haberla abandonado, pero haber quedado con los principios y luego se los trajeron a estos hijos que ahora son padres. Entonces, no puede el escéptico decir, mira, estas personas, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de la Biblia, pues mira qué tipo de personas son, incluso mejores que los cristianos que tienen frente. Incluso deberíamos saber qué efectos ha tenido, como dije, el cristianismo en ellos. Es decir, si en algún momento ellos tuvieron algún tipo de enseñanza, algún tipo de experiencia personal, no me refiero a experiencia religiosa, cuidado, ¿no? Experiencia personal, sea de que los hayan instruido, sea de que hayan visto ese ejemplo, sea de que sus padres hayan recibido esa instrucción, eso lo tendríamos que saber. Quinto, aparte de esto, se debe tener en cuenta qué otras influencias, además de la religión, en este caso el cristianismo, que es la religión bajo consideración, pueden haber controlado a los miembros de la iglesia y que quizá la religión no es tan culpable como las otras fuerzas que han influido, que han controlado sus vidas. Es decir, ahora me paso para la acera del frente hablando de ese cristiano de quien el escéptico o el ateo se queja. ¿Cómo sabe el ateo, cómo sabe el escéptico que es el cristianismo el que ha llevado a estas personas acá que profesan ser cristianos, por ejemplo, a ser envidiosos, a ser chismosos, a ser pendencieros, a dar mal ejemplo en la manera de actuar, en ser egoístas, lo que quiera decir él respecto a esta familia cristiana? ¿Cómo sabe él que ese mal comportamiento, ese mal ejemplo, esa mala actitud, ese egoísmo es producto del cristianismo? Recuerden lo que siempre decimos. La gente rápidamente dice, bueno, va a esa iglesia, seguro eso es lo que enseña. Pues no es así, no es así. Y casualmente el día, creo que de ayer corregía a un hermano que decía que sí, que los evangélicos, yo le digo, no, los evangélicos no creen así. Es probable que esta persona que se reúne con los evangélicos, pues por influencia de otras cosas, estará actuando así. Pero a mí me consta que eso no es algo que ellos enseñan, ni es algo que ellos esperan de sus miembros. Entonces, en este caso, pues habría que ver exactamente qué es lo que este escéptico o ateo dice que estos cristianos hacen mal y ver si eso es un efecto directo de la enseñanza cristiana o es el efecto de malas actitudes aprendidas en casa porque están copiando a una persona de afuera, porque hay algunos temas de la niñez no resueltos y por ahí podríamos continuar. Finalmente, debe saberse si las personas comparadas son representantes justos, representantes justos, si ellos han sido la excepción entre los malos, por un lado, y la excepción entre los buenos, por el otro. Porque entonces no ha habido, si no se sabe eso, no ha habido una inducción de los hechos, sino una inducción de falsedades. ¿Qué quiero decir aquí? Que en el caso, por ejemplo, de esta familia de la que se queja el escéptico, realmente esa familia nos representa a todos en la iglesia de esa comunidad o probablemente son hermanos inmaduros, hermanos que han sido rebeldes a la enseñanza, hermanos que se les ha tratado de ayudar y no han permitido esa ayuda y al final pues son personas que, como bien dice el escéptico, se comportan como si fueran de afuera y no como si estuvieran en la religión cristiana. ¿Ellos representan a esa congregación o hay familias o la mayoría de los que pertenecen a esa congregación, hay personas que sí viven en un estándar moral alto, que es un ejemplo en su comunidad, que manifiestan en su día a día las cualidades del cristianismo? Porque sería tan injusto como en todo lugar, en todo grupo, sea de estudiantes, de trabajadores,
en una iglesia, siempre va a haber unidades que están allí por estar, que no tienen interés, que no aprenden, dice Pablo, pasan toda la vida aprendiendo y nunca terminan de aprender nada. Y no puede ser que el escéptico se aproveche de tomar esa persona, así como hizo con el caso de la iglesia romana, y decir, esta persona es la que representa al cristianismo, o esta es la que representa a la iglesia en ese lugar. No, no nos representa. Y debido a que no nos representa, no es un ejemplo correcto para que se use en contra del cristianismo. Aquel que utilice un método así obtendrá tanta verdad en sus investigaciones como aquel hombre que quería probar que su terreno era mejor que el de su vecino. Para lograrlo, buscó semillas de maíz de las más pequeñas que pudo encontrar y las sembró en el terreno del vecino. Por otro lado, buscó otras semillas, las más grandes que pudo encontrar, y las sembró en su terreno. Y luego hizo la comparación para decir que en su terreno se producía mucho mejor que en el terreno de su vecino. Asimismo está el que hace estas afirmaciones de esta familia. Si así son los cristianos, imagínate, mayor ejemplo dan los mundanos, señalando una familia específica. ¿Qué problema? Porque esa familia específica en el mundo que señaló no representa al mundo. Porque si vamos familia por familia, vamos a ver familias que serán seguramente peores que la familia cristiana que él critica. Por otro lado, al decir que esta familia cristiana representa al cristianismo, también se equivoca, porque es posible que si vamos familia por familia en esa congregación, encontraremos muchas más familias que sí estén haciendo las cosas debidamente. Por lo tanto, esta familia en particular no nos representa y no le sirve a esta persona para llegar a una conclusión que esté garantizada por la evidencia. Ponemos un ejemplo de la vida diaria, un ejemplo del común vivir, para que nosotros podamos ahora asociarlo a lo que estamos estudiando. No podemos dejar fuera datos relevantes, no podemos hacer comparaciones apresuradas, no podemos, hermanos, a la primera que leemos una frase en la escritura, decir, esto es exactamente y literalmente lo que quiere decir, cuando nosotros no hemos hecho una consideración total de los hechos, una consideración total del caso. Es muy delicado eso. Ya decíamos la semana pasada que si yo me encuentro con Marcos 16:16, voy a creer que los requisitos de la salvación solo son creer y bautizarse. Y si me voy a Romanos 10:9 y 10, creeré que confesar y creer son los requisitos. Entonces, no caigamos en ese error. Los hombres no son imprudentes únicamente en casos como los mencionados con las familias cristianas y criticarlas comparando a alguien que sea moralmente muy correcto en la sociedad. En medicina también a veces se publica que cierto remedio curó una enfermedad, pero no se conoce la condición del paciente. Ciertamente pudo ser mal diagnosticado y por esto su informe, el informe médico, puede contener falsedades en lugar de hechos. O en caso de que se haya proporcionado un informe de un diagnóstico correcto, el paciente pudo haber recibido ayuda de fuentes a las cuales se debe en parte o totalmente su recuperación y no a ese medicamento que quiere promover este hospital o este médico o esta farmacia o el gobierno, etcétera. El hombre comete el mismo error una y otra vez en diferentes campos. Entonces, definitivamente, hermanos, que este curso no solamente nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer una interpretación correcta del texto sagrado, nos va a ayudar para que en la vida nosotros seamos más justos en nuestras valoraciones, para que a la hora de decir algo, para que a la hora de afirmar algo en cualquier ámbito, tengamos el cuidado de, otra vez, en primer lugar, realmente reportar todos los hechos, luego analizarlos todos y cada uno de todos posible para que nuestras conclusiones estén respaldadas por la evidencia. Esto nos lleva entonces al punto 5, ya en nuestro material. Supongo que aquí no lo ven tan claramente porque ocupa bastante material y reduce mucho la letra.
Pero el punto 5 dice, el método inductivo ha sido utilizado ampliamente desde hace mucho, excepto en el campo de la teología. ¡Qué barbaridad, hermanos! Este método ha sido utilizado para llegar a conclusiones en muchos campos que estén respaldadas por la evidencia, pero ha sido ignorado, ha sido menospreciado en el primer campo que se debió utilizar. Podría citar muchos pasajes de grandes juristas mostrando que la interpretación, por ejemplo, de la ley civil, ellos siguen este mismo método. ¿Sí? Porque ya digo, se utiliza en muchos campos y nos va a ser útil en muchos ámbitos. Pero quiero presentar una cita del Blackstone Commentaries, volumen 1, páginas 59 a la 61, que debe ser suficiente a pesar de las muchas citas como estas que podríamos presentar. Les leo porque digo, creo que con ese tamaño de letra quizás no lo ven claramente. Voy a citar de un libro de abogados, por decirlo así, ¿no? De interpretación de la ley. Noten el lenguaje de este autor y de este jurista. Al interpretar la ley, debemos inquirir en la intención del legislador, la cual podemos encontrar o en sus palabras, o en el contexto, en el tema tratado, en los efectos o consecuencias, o en el espíritu y razón de la ley. Número 1. Las palabras deben entenderse generalmente en su significado acostumbrado y más conocido, no tanto lo concerniente a la propiedad de la gramática, sino en su uso general y popular. 2. Si las palabras resultan ser confusas, podemos establecer su significado a partir del contexto y otros elementos. De la misma naturaleza y uso es la comparación de una ley con otras leyes que hayan sido promulgadas por el mismo legislador, que tengan afinidad con el tema o que expresamente se relacionen con el mismo punto. Hermanos, cerrando esta cita, esto muestra que en la mente de este jurista, la meta primordial de toda búsqueda en la investigación legal era tener acceso a todos los hechos en el caso. Método inductivo. Si debía interpretarse la Constitución o el Código Legislativo, debía determinarse la absoluta intención del legislador. Y cualquier error en ese aspecto, que no se tomara en cuenta eso, que fueran descuidados en ese sentido, eso resultaría en una comprensión errónea del edicto que estuvieran interpretando o el juez al analizar el caso o los abogados en el momento de acusar o de defender. Y esto, para lograr este propósito, dice esta cita, debían traerse a la mesa todos los hechos relacionados con el tema. No conozco a ningún jurista o abogado de derecho constitucional, por ejemplo, que no piense igual que el autor de esta cita. No puedes interpretar una ley donde no has tomado en cuenta cuál era la intención de su autor, cuál era el significado natural, conocido, popular de sus palabras, y en el contexto de otras leyes promulgadas por el mismo legislador, qué significan estos términos que él utiliza constantemente. Porque si hablamos de abogados, ellos tienen un lenguaje que utilizan muy frecuentemente, que los caracteriza, y por eso debería ser más fácil poder recopilar toda esta fraseología para que a la hora de interpretar una de sus leyes estemos más cerca, podamos estar más seguros de que la aplicación de esa ley cumple con el propósito para el cual la promulgó algún día ese legislador o esos legisladores. Otro caso, en países como los Estados Unidos, cuando un testigo comparece ante un tribunal, se le hace un juramento y se le pregunta, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Esta exigencia se hace bajo la presunción de que la única manera de hacer justicia a todas las partes implicadas es tomando una decisión que corresponda a la información que aporten todos los hechos. Otra vez, método inductivo. Jura decir la verdad,
toda la verdad y nada más que la verdad. Y ya que estos hechos se pueden conocer a través del testimonio de testigos, estos deben dar a conocer a la corte todo lo que sepan al respecto y en relación con las preguntas que ambos abogados, que el juez en este caso, les formulen. Además, en los alegatos frente a la corte se deben tomar decisiones de acuerdo con los hechos. Hermano, esto es diario vivir. Todos los hechos, obviamente, revelados durante el juicio, porque también ha pasado, y usted lo debe saber, que en algún juicio, por manipulación, por negligencia, por sobornos, por tantos motivos, probablemente se ha absuelto a una persona o se ha condenado a otra injustamente. Y saben que a veces se ha tenido que reabrir un caso, se ha tenido que volver a considerar hechos y elementos que no se consideraron la primera vez para muchas veces volver a atrapar al verdadero culpable y darle libertad al inocente. Ciertamente, los juristas juran tomar decisiones en armonía con la ley y la evidencia. Esa es su manera de trabajar o debería ser su manera de trabajar. Y todos los argumentos permitidos en el caso deben provenir deben prevenir, perdón, que haya una mala comprensión de la ley. Tanto la defensa va a intentar de que aquel que está hablando no utilice mal la ley para perjudicar a su cliente. De la misma forma, el que está acusando, que cree que su cliente es inocente y o que cree que el cliente del otro es culpable, también va a tratar de que cuando el otro lo esté defendiendo utilizando la ley, no haga una mala interpretación de ella porque estaría justificando entonces a un delincuente. Por lo menos este es obviamente el propósito declarado de los alegatos en las cortes civiles. Otra vez repito, no es que siempre se dé, no es que siempre sean leales a esto, pero debería ser así. No se tolera la especulación en cuanto al significado de la ley cuando se cuenta con todos los hechos que dan a conocer el propósito del legislador. Entonces, amados, las cosas que ya hemos mencionado acerca del derecho también se pueden decir respecto a la medicina, a la economía, a la política, la historia o cualquier otra ciencia o estudio que ocupe la atención del hombre, donde él tenga que utilizar la razón. Presuntamente, solo los hechos deben guiar a los hombres a alcanzar conclusiones. Puede haber especuladores, pero la ciencia de la investigación en cualquiera de estos departamentos ha de conducirse a la luz del método. ¿Cuál? Del método inductivo. Tener toda la evidencia y todos los hechos para poder llegar a una conclusión. Y antes de llegar, llegamos entonces a la parte que a nosotros más nos interesa. La Biblia reconoce la precisión de este método. La Biblia reconoce la precisión de este método. Vamos a actualizar acá la presentación. Ahí está. Por favor, vamos a el Evangelio según Lucas, al capítulo 24 y el versículo 27. Hagamos esta lectura, por favor. Hermano Carlos. Dice la Escritura, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Amén. Gracias, hermano Carlos. Dice que cuando Jesús se apareció a los dos discípulos que iban camino al campo o camino de Maús, él les expuso todas las cosas que se encontraban en la ley y los profetas concernientes a su persona. Note nuevamente el método inductivo. Ellos tenían dudas sobre un tema en particular y ese tema era Jesús de Nazaret. Todo lo que hizo, todo lo que enseñó, pues ¿dónde quedó ahora con su muerte? Y Jesús se concentra precisamente en ese tema, el tema soy yo, diría el Señor, y toma de los muchos temas que hay en el Antiguo Testamento entre la ley y los profetas, toma todo lo referente a su persona. Así presentó ante sus mentes todos los hechos,
a partir de la fuente divina, que les ayudarían a entender la verdad. Cuando los apóstoles se reunieron con los ancianos y la iglesia en Jerusalén para considerar la admisión de los gentiles por allá en Hechos capítulo 15, la admisión de los gentiles en la iglesia sin cumplir con la circuncisión o guardar la ley, primero escucharon el testimonio de Pedro. Pedro, hermanos, había estado haciendo una obra entre los gentiles porque él había ido a la casa de Cornelio, quien representaba a esta comunidad. Después de esto, prestaron atención a Pablo y a Bernabé, mientras estos contaban las cosas que el Señor había hecho a través de ellos durante un viaje misionero que recién habían concluido. Y después de escuchar a Pedro, a Pablo y a Bernabé, Jacobo hizo una intervención para recordarles los otros testimonios que ellos estaban pasando por alto. Y habló de el testimonio de uno de los profetas. En este caso, citó a Amós, capítulo 9, los versículos 11 y 12. Ahora, usted y yo sabemos que cuando se consideraron todos estos hechos, no había una sola conclusión para ellos, sino que los gentiles no estaban bajo la obligación de que se les impusiera la circuncisión, el sábado o cualquier ley que desearan imponer los maestros judaizantes. Hermanos, ¿por qué pudieron llegar a esta conclusión? ¿Por qué luego pudieron mandar una carta a todas las iglesias gentiles para que estuvieran claras respecto a este tema? ¿Por qué los apóstoles, los ancianos, a quienes estaba dirigiendo el Espíritu Santo, pudieron hacer toda esta labor de aclaración? Porque dice que tomaron en cuenta todos los hechos, todos los testimonios, todas las pruebas y luego concluyeron. Cuando Moisés quiso preparar a Israel para ir a la tierra de Canaán y poseerla en cumplimiento de la promesa del Señor, él presentó ante ellos dos discursos que constituyen prácticamente todo el libro de Deuteronomio. En estos discursos, él les cuenta casi toda su historia para que ellos pudieran tener todos los hechos del caso frente a sí, porque recuerde que para este momento en que él está dando los discursos, pues ya aquella vieja generación, aquellos adultos que habían salido de Egipto, pues ya no estaban. Ahora estaban los jóvenes y era importante que ellos conocieran todos los hechos de manera que se pudieran guiar con ellos. Cuando Felipe convenció al etíope eunuco, de que Jesús era el Cristo, que era el único camino de salvación, dice la palabra en Hechos 8, que él comenzó en la misma escritura que ese hombre estaba leyendo y que partiendo de allí le predicó a Jesús. Lo que hizo Felipe fue ayudarle a entender el testimonio del Señor respecto a su hijo. Le presentó hecho tras hecho a su mente, evidencia tras evidencia, hasta convencerlo, al punto de que éste pidió ser admitido en el servicio del Señor. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, no se necesita decir nada más respecto al método de la escritura, pues es por todos lados evidente que cuando el Señor dirigía una investigación sobre cualquier tema, la dirigía mediante el método inductivo. Así lo hizo en su propio caso con los dos discípulos que iban a Emaús. Así se hizo en el caso de Pablo, Bernabé, Jacobo, los ancianos y apóstoles en Jerusalén. Así se hizo luego en este último caso que vemos con Felipe y el etíope. Y es así en muchos otros casos que podríamos citar y considerar. De hecho, cuando el diablo quiso demostrar un punto, lo hizo citando un texto que, como sonaba, pues parecía que era un texto que le daba la razón, que estaba a su favor. Cuando los gobernantes judíos condenaron al Salvador, también afirmaron muchas cosas, citando textos de la Escritura, pero también el autor del Evangelio es cualquiera de ellos, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, son claros en decir que muchas cosas dijeron, pero ninguna de ellas la pudieron comprobar. En el caso del diablo, en la tentación, sabemos que Jesús le tuvo que corregir en dos ocasiones respecto a lo que la Escritura dice sobre
en el poder que podía usar el Hijo de Dios, o el poder que tenía el Hijo de Dios, y el poder del Padre protegiendo a su Hijo también en ciertas circunstancias. Esto nos lleva al punto 6. La inferencia puede utilizarse legítimamente en la afirmación de los hechos y también en las conclusiones alcanzadas mediante ellos. O sea, pasamos al siguiente nivel. Ya estamos claros en que no solamente en religión, en todas las ciencias donde se ocupe la razón del hombre, definitivamente que es obligatorio, y así se hace, tomar en cuenta todos los hechos, que es el método inductivo, recopilar todo lo relacionado con el tema de manera sistemática, analizarlo, razonarlo, y aquí es donde pasamos al siguiente nivel, para obtener de él, de todo ese cúmulo de información, obtener de allí la inferencia que vamos a afirmar como una verdad. Porque sí, no solamente es verdad lo que Dios dice literalmente en tantas y cuantas palabras, también es una verdad lo que Dios da a entender a través de cosas que ha dicho directamente. Parece que muchos se asustan cuando llegamos a este punto porque no saben lo que es una inferencia. Hablan de ella como si fuera algún tipo de suposición y por lo tanto no se utiliza ni en la inducción ni en la deducción de los estudios e investigaciones que hacen estas personas, y estoy incluyendo a ministros de la Iglesia del Señor, a miembros de la Iglesia del Señor. La realidad es que es el esfuerzo lógico por conocer los hechos del caso ante nosotros y determinarlos a partir de todos los datos y de toda la información que el mismo Señor nos ha provisto. Al parecer, se hicieron cosas, pero ¿se hicieron o no? Se puede requerir el mejor esfuerzo mental para que la persona pueda llegar a la conclusión de un sí o de un no. Esto se logra asociando el número total de hechos conocidos para alcanzar conclusiones de manera lógica en cuanto a lo que se hizo o se dijo en la escritura y que aplique o no aplique para nosotros hoy. Unas cuantas ilustraciones nos van a ayudar a entender, porque cuando uno lo dice de esta forma, pues quizás es muy abstracto y quedamos un poquito confundidos, pues ¿qué quiere decir el hermano con se hicieron cosas? Y hay que saber si se hicieron o no se hicieron. Se dijeron cosas y hay que saber si se dijeron o no se dijeron. Y hay que saber qué significaba eso que se hizo. O yo tengo que saber si ese ejemplo que se dio es un ejemplo que yo debo seguir hoy o fue un accidente o un incidente. ¿Cómo lo puedo saber? Pues vamos a ver brevemente, no en detalle, porque eso será obviamente más adelante, algunos ejemplos que nos ayudarán a entender el papel importante de la deducción, que cuando el Señor me ha dicho A es más grande que B y C es más pequeño que B, entonces, bueno, si A es más grande que B y C es más pequeño que B, oye, si es más grande que B, también es mucho más grande que C, porque C ni siquiera es del mismo alto que B. Entonces, cuando el Señor me dice y me dice lo segundo, son dos verdades y que yo tengo que aceptarlas porque el Señor lo dijo. Pero esta deducción que se hace en medio es, obviamente, si A es más grande que B, C es más pequeño que B, entonces A es mucho más grande que C o es más grande que C. Esa deducción tiene el mismo valor, el mismo peso, no es una suposición, porque es imposible que el tercero sea más pequeño que el segundo y sea del mismo tamaño que el primero. Si ya el segundo sabemos porque se ha declarado que es más pequeño que el primero. Así, por decirlo con nombre, si Josué es más alto que Carlos y Carlos es más alto que Irving, entonces yo al tener la información, Carlos es más alto, bueno, dijimos, sí, Carlos es más alto que Josué, o lo dijimos al revés. Voy a empezar de nuevo.
Si Josué es más alto que Carlos, ¿verdad? Si Josué es más alto que Carlos. Tengo esa información. Es información, no lo estoy suponiendo, me lo están diciendo o yo lo estoy viendo, es así. Josué es más alto que Carlos. Por otro lado, me dan otra información. Irving es más bajo que Carlos. Ya tengo dos informaciones y me dicen ahora, la pregunta es, entre el primero y el último, que sería entre Josué y el hermano Irving, ¿cuál es más alto? A esa pregunta yo puedo responder con información o con suposición. Voy a responder con información, porque solo necesito saber que el primero es más alto que el segundo y que el tercero es más pequeño que el segundo para saber que el primero es más alto que el último. Es información, eso no es suposición. Si vamos a Génesis 12, por favor, vamos allá un momento, Génesis 10, un hermano y otro, el mismo Génesis, pero el 13:1. Vamos allá, por favor. Génesis 12:10, un hermano, y Génesis 13:1 el otro. Vamos. Ok, ya leímos Génesis 12:10 y la pregunta que surge aquí es respecto a moverse o a trasladarse, ¿cuál es la información que nos proporciona el texto? Hermano Carlos, dice el texto que Abraham, ese es el sujeto que nos menciona, ¿qué hizo? Respecto a traslado, ¿qué hizo? Descendió. Ok, descendió. ¿En qué dirección? ¿De qué lugar a qué lugar? Menciona que descendió hacia Egipto y dice que descendió de donde sea que él estaba, que estaba esa hambre, esa hambruna hacia Egipto y estuvo en Egipto un tiempo. Muchas gracias, hermano Carlos. Vea que el hermano Carlos no permitió ser confundido en la pregunta porque ciertamente el texto no especifica dónde estaba ese texto, pero en el contexto pues sabemos que va de Canaán a Egipto. Así que muy bien, Carlos, muy bien. No permitió que porque yo lo dijera, él tuviera que responder algo que el texto no le estaba diciendo. Perfecto. Dice que Abraham, este es el sujeto, se fue a Egipto, para decirlo en una frase más corta. Ahora vamos a leer el 13:1. Nadie había levantado la mano. Génesis 13:1. ¿Quién nos colabora allí con esa lectura, por favor? A ver. Hermano Carlos, nuevamente. Con gusto, hermano, dice Génesis 13:1, subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer, con todo lo que poseía, y con él Lot. Gracias, hermano Carlos. Ahora, otra vez, vamos a hacerle la pregunta al hermano. Ahora el texto, ¿de qué personajes nos habla? En este pasaje nos dice que iba el sujeto inicial, Abraham, ahora Ajá. nos menciona que iba con su mujer y nos Ajá. dice que también iba con Lot. Ok. Ahora, ¿de dónde se trasladaban? ¿Desde dónde, perdón, se trasladaban? Desde Egipto hacia este lugar llamado el Negev. Correcto, que es ahí el área sur, ¿verdad? De Palestina. Gracias, hermano Carlos. Ahora, note la información que da el texto y lo que aquí nosotros también podemos afirmar, que el texto no lo dice en el 12:10, pero nosotros lo podemos afirmar con la información que nos han provisto aquí. Abraham descendió a Egipto. Ya, solo dice así. Luego, cuando sale de Egipto, sale con sus parientes, incluidos Lot. Entonces, ¿qué yo puedo hacer en el 12:10 que no dice el 12:10, pero con el 13:1 tengo esa información? Que cuando Abraham salió de Canaán hacia Egipto, tuvo que haber llevado a las personas que salieron luego con él de Egipto hacia el Negev. Ahora,
obviamente. Es un ejemplo, decía lo de tomar en cuenta todas las circunstancias, todos los datos. Alguien puede decir, bueno, pero Lot pudo haberse desplazado después y haber llevado el resto de su familia. Pero cuando analizamos la historia de Abraham, vemos el contexto de la historia de Abraham, es altamente improbable. O sea, nosotros no podemos negar rotundamente que no haya podido viajar solo y después que hayan viajado sus parientes y que luego todos juntos hayan salido de Egipto. Pero es un salto más largo decir esto basándose en ninguna información que simplemente basarse en lo que sí nos ha dicho siempre el texto. ¿Qué nos dice siempre el texto? Que Abraham se ha trasladado todo el tiempo, ha viajado todo el tiempo junto con su familia, junto con su sobrino Lot. Entonces, ¿qué nos dice el 12:10? Que Abraham fue el que descendió, pero el 13:10 nos aclara. Bueno, no venía él solo y se fue con todos aquellos que le habían acompañado. Aquí, decir que Abraham bajó a Egipto con Lot es información, no es suposición, porque a menos que este hombre se trasladara por teletransportación, tuvo que haber bajado con su pariente, que de por sí era el patriarca y era el líder del clan. Así que lo lógico, todo lo que nos muestra la historia es que debió haberse desplazado con ellos. Bien, hay otro ejemplo más que también está basado en la historia de Abraham. Ahí es Génesis 14. ¿Qué nos dice Génesis 14? Hubo 4 reyes que vinieron del este y que cayeron sobre los reyes de la llanura del Jordán y los derrotaron y se llevaron muchos bienes. Voy a resumir porque es todo un capítulo, ¿no? Abraham dice que cuando supo esto, tomó a sus hombres entrenados y uniéndose a sus vecinos, siguió a los vencedores por el camino que tomaron para regresar y al alcanzarlos, los venció y volvió no solo con el botín, sino también con la familia de Lot y las mujeres. Y ya vemos nuevamente, por eso decía, todo lo que vemos en la historia de Abraham y de Lot siempre están juntos o por lo menos están a una distancia en la que siempre se pueden apoyar el uno al otro. Aquí hay personas que se dice que fueron recuperadas, pero que en los primeros versículos del capítulo 14 no fueron mencionadas como parte de los capturados, pero inferimos que habían sido capturadas. O sea, primero dice que vinieron, vencieron a los reyes y se llevaron un gran botín. No nos dice nada de estos parientes, no nos dice nada de Lot, no nos dice nada de estos parientes de Abraham, incluyendo a Lot. Pero al ver la reacción de Abraham y a quienes recupera, entonces sabemos que aunque los primeros versículos del capítulo 14 no dice que hayan secuestrado o hayan tomado cautiva, como se decía en aquel tiempo, hayan tomado cautivos a los parientes de Abraham, pues ahora con toda la información sobre la mesa, para nosotros es definitivamente un hecho. Finalmente, en el caso de estos ejemplos de inferencia, vemos en el libro de Josué que el ejército de Israel le hizo a ciertos reyes lo que le hizo al rey de Jericó y sabemos que ellos ahorcaron a aquellos reyes, aunque no se haya dicho nada en el momento de la invasión a Jericó sobre lo que le hicieron al rey de Jericó en el momento que conquistaron esa ciudad. Sin embargo, podemos inferir, y esto es información, que lo ahorcaron. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Cuando se nos dice en la historia de la conquista de Canaán que los israelitas ahorcaron a ciertos reyes, y dice la expresión que hicieron con ellos lo mismo que hicieron con el de Jericó, entonces sabemos que aunque Josué 6 no diga específicamente que entraron a la ciudad, la conquistaron y ahorcaron a su rey, solo con que diga que a otros reyes le hicieron lo mismo que al de Jericó y vemos que aquellos reyes los ahorcaron, entonces es información que al rey de Jericó o que el rey de Jericó fue ahorcado por los israelitas en el momento de la conquista. Esto nos lleva al punto 7 y final por esta noche. Las cosas que deducimos en la Biblia deben considerarse iguales a las que han sido declaradas de manera explícita, de manera directa.
Las cosas que deducimos en la Biblia debemos considerarlas iguales en valor, en autoridad, a aquellas que han sido declaradas o expresadas de manera clara, directa, explícita. En el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, que todos los conocemos bien, no tenemos que ir allá, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se declara en este versículo nada acerca de la existencia de Dios antes de la creación. No se dice nada respecto a sus atributos, no se dice nada respecto a su voluntad hasta ese momento. Él sí tenía la sabiduría y el poder para realizar esta obra, pero se deduce de lo demás que se dice en este capítulo. Y no es que nos han proporcionado en ese solo versículo de la Escritura toda la información para que nosotros lleguemos a esa conclusión. En el momento que Moisés empieza a escribir, asume que Dios existe, porque está hablando de él ya como una realidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego podemos analizar la expresión en el principio, dando a entender que hubo un momento en que todo inició, pero que había alguien haciendo posible ese comienzo. Por lo tanto, allí deducimos que esa persona no estaba sujeto ni al tiempo ni al espacio, porque antes de decir, este es el principio, nada de esas cosas existía. Claro, se debe tomar este principio con una gran cautela, ¿no? Porque así tiene que ser todo cuando nosotros tratamos con un libro sagrado que, a pesar de que el mensaje de salvación está al alcance de todos, no podemos negar que hay aspectos y contextos que tienen cierta complejidad y que tenemos que ser muy cuidadosos con ello, y más de no establecer reglas absolutas que luego la queremos aplicar a todos los casos y circunstancias y nos va a salir entonces que no fue correcto. Cualquier cosa nosotros vamos a deducir, decíamos, debe tener el valor de lo que se ha dicho de manera expresa o de manera explícita. Pero ya decía, hay que tener una cautela, un gran cuidado con esta regla, ya que no podemos permitirnos cometer un error en el proceso de deducción y obviamente llegar a una conclusión falsa y luego decir que porque yo lo deduje, pues tiene que ser así. No, porque esto no se trata de que si usted lo dedujo, no, lo que se trata es de si Dios lo implicó. Eso es lo que queremos saber. ¿Dios implicó esa conclusión que usted ha entendido o es usted el que ha hecho mal el proceso y por eso ha llegado a una conclusión que no es la correcta? Cualquier cosa que Dios dé por sobreentendida debe ser cierta. Por esta razón, cualquier cosa que Dios considere deducible, estamos en la obligación de considerarla verdadera. Y vamos otra vez a ilustrar para que podamos entender mucho mejor este concepto de lo que decimos cuando Dios considera que algo es deducible. Bien, vamos a dar algunos ejemplos, decíamos. Dios ha tratado al hombre en todas partes como si éste pudiera arrepentirse. Y entiéndame el lenguaje, no lo digo así de esa manera subjuntiva, como dudando, como Dios cree eso, pero no es así. No, estamos presentándolo desde el punto de vista del análisis, ¿sí? Desde que Dios ha considerado que el hombre tiene ese potencial o tiene esa capacidad. No ha dicho en ninguna parte, usted no puede leer eso en la escritura, que el hombre no podía arrepentirse. Jamás. Dios nunca ha dicho eso. Dos, Él ha mandado a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Hechos 17:30. Aquí nuestras ideas del conocimiento y de la justicia divina vienen a ayudarnos en la solución de este caso. ¿Por qué? Porque decimos que Dios sabía si el hombre podía arrepentirse o no, que Él no le hubiera exigido al hombre que se arrepintiera si es que el hombre no podía hacerlo, porque Dios hubiera sido injusto, hubiera sido abusivo. Con todo esto en mente, escuchamos a un apóstol decir que el Señor ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, en el texto citado, Hechos 17:30. Así que se asume que todos los hombres en todas partes están en la capacidad de arrepentirse y que si se niegan a hacerlo,
entonces obviamente permanecen en sus pecados y si van a la condenación eterna, no pueden culpar a nadie más que a sí mismos. Dios ha tratado al hombre en todas partes como un ser con la capacidad de arrepentirse, de enmendar, de cambiar su mente y por lo tanto cambiar su manera de actuar y vivir. Y Dios, como ya da por hecho eso, porque conoce a su creación, pues manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No dice en ninguna parte del texto que el hombre no tiene esa capacidad. Tampoco dice que tiene la capacidad. Pero al Dios pedir que se arrepientan, podemos deducir completamente y acertadamente que el hombre tiene esa capacidad. Número dos, que un corazón honesto es necesario para la recepción de la verdad. Nunca se ha dado en esas palabras exactas. No va a encontrar usted un texto que literalmente diga, y debéis tener un corazón honesto, porque esto es necesario para vosotros, para la recepción de la verdad. Ese texto, aunque ahorita haya sonado como bíblico, no lo es. No hay un texto que lo diga así. Sin embargo, cada lector atento de las Escrituras reconoce de inmediato que esta expresión es acertada, que lo que dice, correcto, es verdadero. Cuando el sembrador salió a sembrar, el suelo debía ser el adecuado según la enseñanza de nuestro maestro. De otra manera, no habría podido obtener los resultados esperados. Sabemos que una parte cayó en el camino, junto al camino, y que el suelo era tan duro, estaba tan endurecido que no entró y las aves vinieron y se la comieron. Sabemos que otra parte cayó en pedregales y como sobre las rocas había cierta cantidad de tierra, pues la semilla pudo germinar, pero luego no tenía profundidad a sus raíces, así que cuando vino el sol, pues se secó. También sabemos que cayó otra parte entre espinos y que los espinos superaron el tamaño de la planta y no le permitieron recibir adecuadamente ni el sol, ni el agua, todo el ambiente que ella necesita para desarrollarse, así que finalmente la ahogaron. Pero aquel suelo que produjo a 30, a 60 y a 100 por uno, hacía referencia a aquellos que recibían la palabra con un corazón bueno y honesto. El resultado de esta condición mental se ve en la diferencia entre las personas que escucharon a Pablo en Tesalónica y las personas que escucharon a Pablo en Berea. ¿Recuerdan ese texto? Hechos 17:11, que dice, recibieron, hablando de los Berea, ¿no? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, muchos de ellos creyeron. En el día de Pentecostés, aquellos que también la palabra dice en Hechos 2:41 que recibieron su palabra, refiriéndose a la predicación de Pedro, ellos obedecieron el requisito del Espíritu Santo ordenado por este apóstol. Cornelio, quien era también un hombre honesto de corazón, alguien que tenía un buen terreno en su alma, estaba en la condición adecuada para recibir el evangelio, ese evangelio puro de la gracia de Dios que predicaba Pedro. Su buen y honesto corazón era la clase adecuada de suelo en el cual el apóstol podía sembrar la buena semilla, la semilla divina, y en el cual, como sabemos por el texto, hubo un grande e inmediato resultado. Finalmente, las necesidades generales del hombre también están asumidas en el texto bíblico porque Dios conoce a su creación. Pero de ello también vamos a dar ejemplos y vamos a analizar algunas características importantes en cuanto a nuestra naturaleza humana, sus necesidades y cómo Dios las ha asumido porque nos conoce y ha provisto soluciones que implican que tenemos un problema. Ha provisto medicina, lo cual asume o lo cual implica que nosotros tenemos una enfermedad. Ha dado respuestas de manera que implica que nosotros hemos tenido dudas o preguntas. Por esto, volvemos al caso de que Dios nos ha enseñado a deducir, Dios nos ha enseñado a razonar a partir de la información o lo que llamamos evidencia en lógica
para que nosotros no estemos perdidos, para que no estemos confundidos. Entonces no tenemos excusa, ni podemos, como han hecho algunos, menospreciar la lógica, menospreciar la capacidad humana que ha sido dada por Dios de razonar, de leer el texto, de analizarlo, de leer Génesis 12:10, de leer el 13:1 y llegar a una conclusión, de leer Josué 6 y luego leer lo que pasó adelante y llegar a una conclusión. Hermanos, eso que hacemos no es inventar, no es suponer, no es agregarle al texto, es basándonos en la información que nos provee. Tenemos la autoridad de Dios, porque así Dios diseñó su escritura, de deducir a partir de información que es Él quien nos la está proporcionando. Si Él nos dice que Josué es más alto que Carlos y también nos dice que Carlos es más alto que Irving, entonces nos ha dicho, aunque no directamente, que Josué es más alto que Irving. Aunque no lo diga así, pero es imposible que sea de otra manera. Eso es una inferencia. Una suposición es cuando yo digo, bueno, no tengo toda la información, no tengo todos los datos, pero yo, no sé, supongo, yo escucho la voz de Irving y me parece que sí, como que es más bajo que Josué. Eso es una suposición. No, acá yo estoy hablando de hechos. El Señor nos ha proporcionado información, nos ha proporcionado hechos, por lo tanto, con este hecho y este otro, podemos deducir una conclusión. Cuando en la tentación, Satanás dice, échate abajo porque escrito está, que Él te va a proteger. Entonces Jesús dice, sí, es correcto, eso está escrito. Pero también está escrito que no debes tentar al Señor tu Dios. Entonces, tomando este y tomando este, ¿qué debo deducir? Que aunque yo gozo de esa protección, no la puedo usar a mi antojo. No la puedo usar de acuerdo a mi voluntad. Debo utilizarla si es la voluntad del Padre. Lección de hermenéutica dada por el maestro, y por eso decía desde antes de iniciar este curso que no se preocuparan jamás de que íbamos a llegar aquí con un librito de credo, con un manual que yo le voy a decir, usted siga estas reglas, que es que hubo un grupo de hombres que se reunió, redactó estas reglas y estas son las que tenemos que seguir, porque ese grupo de hombres, pues hay que respetarlo, porque ese grupo de hombres tiene la misma autoridad que los apóstoles. Jamás, jamás vamos a decir eso, ni jamás le íbamos a traer un material así. ¿Qué es este material? Este material es una extracción de todas las reglas y del principio universal del método inductivo y deductivo que el mismo Dios ha utilizado a través de toda la historia bíblica y que nosotros, si lo utilizamos, estamos haciendo exactamente lo que Dios hizo. Y si Dios es perfecto, entonces nosotros estamos utilizando un método perfecto para llegar a conclusiones perfectas que tengan un valor autoritativo para nosotros y también para el resto del mundo. Hasta aquí nuestra lección por hoy, el método, segunda parte.